Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta presentación el día de hoy, como hemos hecho la semana pasada. Y hoy día el tema va a ser el texto bíblico. Algunas preguntas fundamentales. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? ¿Cómo llegaron a nosotros? ¿Existen originales de los textos bíblicos? ¿Quiénes nos garantizan que sean textos auténticos y no falsos? ¿Qué significado tiene que nos garantiza que sean auténticos? ¿Qué cosas son los apócrifos? ¿En qué idioma fueron escritos los libros de la Biblia? ¿Y las traducciones que tenemos son confiables? Vamos a dar respuesta brevemente a cada una de estas preguntas. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia son un catálogo que es en orden que se denomina canon bíblico, o sea, lista de los libros que se enumeran y clasifican de acuerdo a lo que la Iglesia nos ha indicado también, al uso que se ha hecho en la Iglesia, las antigüedades de los textos y las referencias más antiguas que tenemos desde el año 170 en un documento encontrado en 1740 por el estudioso Luigi Antonio Muratori, que encontró un documento del año 170 después de Cristo, donde tenemos una primera lista de los documentos, de los textos bíblicos que el Concilio de Trento ha aceptado como válido en el año 1546. Y este documento, que es un concilio, declara: estos son los libros de la Biblia para nosotros los católicos, ni más ni menos, no vamos ni a agregar ni quitar más textos, ¿no? Y lo tenemos acá, estos textos, no lo voy a leer, solo que tenemos nosotros en las Biblias, ¿no? Entonces, comenzamos por ahí. Hay Biblias que no tienen todos los libros. ¿Por qué? Vamos a dar la respuesta ahora. ¿Cómo llegaron a nosotros estos libros? Los textos originales se han perdido por deterioro, porque el papiro no ayuda a mantenerse por mucho tiempo. Se conservan las transcripciones de los originales hechas por los amanuenses, o sea, los copistas que copiaban los textos bíblicos. Han sido escritos en hebreo y en griego, en parte en arameo, y tenemos estos textos en algunos códigos, esos textos que se han encontrado en diferentes lugares, ¿no? En la gruta de Qumran, que después veremos, el código sinaítico que se encontraba en el monte Sinaí, el código vaticano, son muchos textos, más de 200 del Nuevo Testamento, escritos con letra grande como el que tenemos acá, ¿no? Y otros más pequeñitos que son más de 2500. O sea, tenemos acá algunos textos bíblicos de lo que se han encontrado que se conservan, ¿no? Tenemos la escritura en hebreo, todo junto. Y el papiro es una planta que crece también en nuestros jardines, la tenemos acá, que se utiliza para confeccionar unas hojas como la que tenemos acá en esta diapositiva, ¿no? Pero con el tiempo el papiro se deteriora. Entonces, lo que se ha encontrado son pedacitos de papiros con textos bíblicos, pero con textos deteriorados. A veces le falta un pedacito, ¿no? Entonces uno tiene que reconstruir lo que falta, ¿no? Y entonces se vio que era mucho más fácil, para evitar el deterioro de los textos, usar no solo el papiro, porque se deteriora como vemos acá, sino también de usar, aparte del papiro, usar un cuero de animales. Entonces esto se le llama pergaminos, ¿no? Evidentemente un texto bíblico era muy costoso y no era fácil tenerlo en la casa. Entonces, ¿qué se hacía para evitar que se deteriorara? Y para tener más textos bíblicos, acudían al trabajo de los amanuenses, o sea que tenían que transcribir todos los textos. Esto ha dado origen que a veces hay variantes, se han añadido palabras, se han quitado, a veces no entendían. Entonces no todos los textos son iguales, hay variantes. ¿Cómo se hace ser un texto único? Los estudiosos ahí han tenido que trabajar sobre estos pedacitos de papel que se han encontrado, ¿no? Entonces se han formado los códigos, ¿no? Como decía, que se encontró en el monte Sinaí y otro que se encontró y después está en el Vaticano, ¿no? Y entonces, estos son los manuscritos de Qumran, y acá tenemos la gruta de Qumran, ¿no? Acá en esta gruta estaban escondidos unos códigos muy importantes de la Biblia. Un pastor estaba correteando sus ovejas que se habían perdido y se había metido en esta gruta. Entonces lo que hizo, tirar una piedra, ahí se rompió un cántaro y se dio con la sorpresa que había estos textos de las Sagradas Escrituras. Lo mismo en el monte Sinaí, había unos pastores que estaban utilizando pedacitos de papiros para quemar, para hacer fogata. Entonces se dio cuenta que estaban usando textos de la Biblia, no lo sabían, ¿no?
¿Existen los textos originales? No, tenemos solo transcripciones. Tenemos papiros, pergaminos, hay códigos de diferentes tipos, algunos no completos, otros solo pedacitos, fragmentos, como se dice. Entonces, ¿quién nos garantiza que se trata de autores auténticos, no falsos? La comunidad judía acogió estos libros y lo hizo propio, eran 39 libros. Pero con el tiempo, los judíos estaban dispersados en todas partes, entonces no entendían el hebreo, entonces algunos textos se fueron escritos directamente en idioma griego. Pero al inicio no los aceptaron esto porque no estaban escritos en hebreo. En un segundo momento fueron aceptados. Esto lo llamamos nosotros libros deuterocanónicos, o sea, una segunda lista que son 7 libros. Esto completa el número 46 que tiene usted en su Biblia en la casa en este momento. Una Biblia evangélica no los tiene solo 39 textos. La comunidad cristiana también recogió todas las cartas de Pablo y algunos otros documentos y se formó lo que llamamos el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Estos libros se les conoce con la deuterocanónico porque son posteriores, pero la Biblia evangélica no lo consideran auténtico y lo llaman apócrifos, que quiere decir falsos. Algunas de estas ediciones actuales evangélicas colocan estos libros en sus ediciones. ¿Cuáles son estos libros? Libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, libro de Baruch, libro de los Macabeos y parte del libro de Daniel, ¿no? Ustedes vean que estos libros no están si usted tiene una Biblia evangélica, no hay estos textos, ¿no? Porque ellos los consideran no auténticos, mientras la Iglesia Católica los considera auténticos. ¿Qué significa apócrifo? La palabra apócrifo significa falso, mentiroso, y eran libros falsos que circulaban por lo bajo, en las manos de toda la gente, pero que contaban historias muy fantasiosas a veces, ¿no? Con textos posteriores al Antiguo Testamento, donde procuran dar respuesta a las cosas que la Biblia nos dice. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Jesús de los 18 a los 30 años? Han inventado de todo, ¿no? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús aparte de lo que dice el Evangelio? Entonces, han inventado muchas cosas por ahí. A veces utilizan nombres de profetas, de apóstoles. O sea, la comunidad judía también tiene algunos libros que han sido rechazados. Sin embargo, hay cosas que pueden ser interesantes. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Por ejemplo, en uno de estos libros tenemos nosotros la oración que hacemos todos los días: dale, Señor, el descanso eterno. Está en un libro apócrifo, pero la oración es bonita, ¿no? Y en el Nuevo Testamento tenemos estos libros apócrifos, ¿no? Sobre todo el Evangelio de Judas y el Evangelio griego de los egipcios, el Evangelio de Tomás, donde hay muchas cosas porque han sido escritas por personas que no tenían la fe católica precisa. Eran personas que ya se habían apartado de la fe, entonces inventan textos bíblicos, ¿no? María Magdalena, todas estas cosas. Y el otro, el Evangelio de Santiago, que tiene muchas cosas sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Que son detalles, ¿no? Por ejemplo, que Virgen María estuvo en el templo cuando era 3 años, cómo fue el matrimonio con José, porque tuvieron que convocar a todos los varones de cada tribu, y pusieron sus varas en el templo, y la vara de José salió florecida, entonces lo escogieron a él. Nos habla de Joaquín y Ana. No, son todas cosas que pueden ser verdaderas, pero en mayor parte son inventadas. San José se representa como un anciano, un viudo que había tenido varios hijos, y los padres de la Iglesia siempre han rechazado esta idea, como decir, los apócrifos están diciendo cosas que no son. Son cosas, digamos, de locos, que es lo que está diciendo. San Jerónimo decía esto, ¿no? Las elucubraciones. Y finalmente, cuidado, no nos dejemos confundir por las sectas. Una cosa son los deuterocanónicos y otra cosa son los apócrifos. ¿En qué idioma fueron escritos los libros de la Biblia? La Biblia fue escrita en el idioma hebreo, pero algunas partes fueron escritas en arameo. Según la tradición, un grupo de sabios de 70 personas hicieron la traducción de la Biblia del hebreo al griego. A ellos se les llama los 70, ¿no? Los Septuaginta, palabra latina, ¿no? Metáfrasis hebdomadonta, generalmente abreviado en 70, que escriben en el idioma griego, que era el idioma del pueblo de este tiempo, era el idioma común de todos. O sea, era el idioma de la gente culta,
todos hablaban griego. También en Roma ya no hablaban latín, hablaban más griego que latín. Por eso San Pablo escribe en griego a la ciudad de Roma, cosa rara, ¿verdad? Entonces este texto fue utilizado por la comunidad cristiana, por la comunidad de Judea, sobre todo la traducción que utilizaron ellos. Ya no se usaba el texto hebreo, sino se utilizaba el texto en griego, ya era muy común. Acá tienen ustedes en esta diapositiva el inicio del Padre Nuestro. Así pues rezan ustedes: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está como está escrito en el texto griego que tenemos acá. Traducciones de la Biblia, ¿son confiables? Ha habido varios intentos. Sobre todo en los primeros siglos se necesitaba, el padre Papa Pío I, ¿no? Era necesario tener ya unas traducciones porque la gente ya no entendía mucho el griego, la gente del pueblo sencillo hablaba el latín. Entonces comenzaron a aparecer algunas traducciones, pero vieron que era necesario tener una traducción más segura, confiable, porque era la traducción hecha de griego. Entonces San Papa Dámaso le dice a San Jerónimo: anda a Belén y ahí traduce los textos bíblicos desde el original hebreo al latín. Eso lo dice San Jerónimo. Por eso San Jerónimo dice: desconocer a las Escrituras es desconocer a Cristo. Él hace este trabajo allá en la ciudad de Belén, con la ayuda de un rabino que le prestaba los documentos de noche, ¿no? Pero de momento que este texto bíblico fue utilizado por la iglesia por muchos años. Pero llegó un momento que la gente ya no entendía latín. Solo iban a la misa, escuchaban la misa en latín, la Biblia en latín, entonces tenían que tener la traducción. Los sacerdotes explicaban, traducían, pero el texto estaba escrito en latín, pero era igual para todos. Entonces comenzaron a hacer las traducciones. Entonces comenzaron algunos, por ejemplo, los hermanos Cirilo y Metodio, hicieron la traducción al idioma ruso, ¿no? Entonces también hicieron algunas traducciones en por ejemplo, el egipcio copto o el siriaco, varias traducciones se hicieron. Pero en la lengua moderna tenemos la traducción del alemán de Lutero. El primer texto bíblico impreso en el mundo fue la Biblia de Gutenberg, ¿no? Johannes Gutenberg. De español tenemos Cisneros, pero también tenemos Reina de Valera, que es el evangélico. Pero tenemos también la Biblia de los mormones y los testigos de Jehová. Y acá tenemos nosotros que tener bastante cuidado. Tenemos la Biblia católica, que son la Biblia de Jerusalén, la Colunga, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Nuevo Mundo, la Biblia popular, la Biblia de estudios. ¿Sí? Hay muchísimas traducciones en español. Ahora, ¿cómo garantizamos la Biblia? La Biblia se garantiza siempre cuando hay una aceptación, cuando hay una aprobación de una autoridad eclesiástica que garantiza que esta Biblia es correcta, que es completa y que las traducciones no son arbitrarias, ¿no? De ahora tres ejemplos para que ustedes vean cómo una Biblia aparentemente podría ser un buen libro, pero tiene errores doctrinales muy graves. Vamos a ver un poco esto de acá. Tomen ustedes su Biblia, Juan 1:1. Dice, la Biblia de los testigos de Jehová dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Fíjese usted, un Dios con minúscula, le ponen un Dios, o sea, era un Dios cualquiera, ¿no? La Biblia católica dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuál de los dos será la verdad? Entonces, yo tengo acá este texto bíblico, ¿no? Donde hay muchas observaciones. Todo lo que ven ustedes acá son todas las diferencias que hay entre estos textos. En ninguno dice lo que dice la Biblia de los testigos de Jehová. Es más, su Biblia en griego dice lo que dice acá, pero el traductor se lo ocurrió decir: no, le ponemos una palabrita más. Ya. Ahora, dígame, ¿Cristo es Dios? Ahí no. El verbo no es Dios, el verbo fue creado por Dios. Es un error doctrinal enorme. Si le quitamos la deidad a Cristo, ¿qué cosa me queda? Otro texto que es otra joya. Vamos a tomar Tito 2:13. Es un texto que paradojalmente se lee en la noche de Navidad. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Señor Jesucristo.
La Biblia católica dice, mientras esperamos la feliz esperanza de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Miren ustedes, deténgase un minuto y dígame si es igual. No, no son iguales. Hay una palabrita más. Dice, la manifestación del gran Dios y del Salvador Jesucristo. Este de él quiere decir que Dios es una persona, el Salvador es otra persona. La Biblia católica dice que nuestro Dios y Salvador. Cristo, es Dios y es Salvador. Ellos niegan la divinidad de Cristo, entonces manipulan la Biblia. Ese es el problema. Por eso no podemos nosotros utilizar Biblia que tienen estos errores. Vamos a hacer otra. Solo le pongo algunos después. Mateo 26, 26. Van a buscarlo. La última cena. La Biblia de Testigos dice lo siguiente. Mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decirle una bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomen y coman, atentos. Esto significa mi cuerpo. Significa mi cuerpo. Fíjense bien. La Biblia católica dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Es lo mismo? No. Diferente. Una cosa es significar, otra cosa es ser. Identificar el pan con el cuerpo de Cristo. Esto es un signo, por eso no es Cristo, no es el cuerpo de Cristo, no. Es un pedacito de pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Y acá, lo mismo. Porque esto significa mi sangre, sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para el perdón de los pecados. La Biblia católica dice, esta es mi sangre, esto es mi sangre. No hay diferencia entre significar y ser. Entonces tengamos mucho cuidado con la Biblia, el texto bíblico es fundamental. Entonces, hemos dicho, primero, la Biblia completa y segundo, las traducciones. Hemos dicho que no existe unos originales que lo han escrito los apóstoles de puño y letra, existen unas transcripciones que la más antigua del siglo IV más o menos, ¿no? Que han sido transcritos que han llegado hasta nosotros. Y las traducciones, que tenemos que tener mucho cuidado porque no todas las traducciones son correctas. Por eso, ¿quién me garantiza que tengo en mano una Biblia que es verdadera, que es auténtica, que está bien traducida, que es completa? ¿Quién me da la garantía de esto? Es la Iglesia. La Iglesia ha recibido la palabra de Dios como un regalo, pero el regalo se reguarda totalmente completo, no pedacitos, y no se le mutila. No podemos mutilar la Biblia. Ojos, hermanos, con esto. Y finalmente, cuidado con las traducciones. No todas las Biblias son iguales, no todas las Biblias son completas. Por eso, tengamos mucho cuidado en escoger una Biblia que realmente nos dé la garantía de ser la palabra de Dios tal como Jesús, como los apóstoles, como el Padre, los profetas del Antiguo Testamento han querido que llegara hasta nosotros. Que tengan todos una buena noche y será hasta otro momento con todos ustedes.